Y es que precisamente hoy que el Café de la Mañana hace homenaje a los padres, pues en Escuela para Padres, valga la redundancia, vamos a hablar acerca de esas pautas de crianza y cómo ser feliz, cómo como papás podemos ser completamente feliz poniendo reglas o poniendo normas. Sí, señores, y para eso está nuestro coach desde la virtualidad, Humberto Rueda. Bienvenido nuevamente al Café de la Mañana, esta segunda cita que ya nuestros televidentes quieren verte y para hablar de esos consejos que podemos dar a los papás, porque ser papá no es fácil y menos cuando tenemos como papás que poner reglas en casa, así como lo decía Ángelo. Hola, muy buenos días, Ángelo, Damaris, aquí contento de estar con ustedes. Y felicitaciones al Atlético Bucaramanga y a todos los hinchas del Atlético Bucaramanga por esa estrella tan merecida. Me encanta, Humberto siempre tiene ahí la palabra clave y el saludo obviamente agradable. Nos encanta tenerte hoy. Humberto, ¿eres papá? Sí, soy papá de dos hijas espectaculares, ya son grandísimas, ya profesionales, viven aparte, pero digamos que cada momento de la vida de los hijos es extraordinario y tiene una característica y un valor y un regalo único. Hoy en día la relación con mis hijas, más que de papá a hijas, es casi que de hermano mayor a hermano menor. Esa es la relación que tenemos hoy en día, espectacular, es una evolución muy linda. Antes de empezar a hablar del tema que nos convoca en Escuela para Padres, pues nuestro tema del día es cuál es esa frase o ese consejo que dio papá, cuál es ese consejo que le diste a tus hijas. Varios, pero digamos que uno, hacerte cargo de la vida. O sea, la vida es para que cada uno de nosotros la vivamos. Digamos que todos los seres humanos tenemos el sagrado derecho a vivir la vida con todos sus sabores. De hecho, mira que yo, como uno de mis hobbies es componer canciones, yo le compuse una canción a mi papá que dice que gracias por dejarme vivir mis errores y por dejarme sufrir mis amores. Entonces, como que asumir, permitir que los hijos vivan la vida con todos sus sabores. Habrá algunos chéveres y habrá algunos dolorosos, pero también tienen derecho a vivirlo. Entonces, ese sería como uno de los consejos importantes para los hijos. Oiga, nos tiene que compartir la canción. ¿Cómo así? ¿Compone y canta o solo compone? Compongo y más o menos canto. No, ya nos tiene que regalar una estrofita. Cante una estrofa Bueno, mira, de esa canción. De una. Dice, ese pedacito que les acabo de decir que dice, gracias por dejarme sufrir mis errores, por dejarme vivir mis amores y por amar a mamá. Es ese pedacito que le compuse a mi papá hace muchos años. ¡Cosa linda, carajo! Por eso te amamos todos. Pero bueno, hablemos de justo eso, cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos. Bueno, hay una cosa que antes quisiera como para contextualizar que me parece súper importante y son dos cosas. Uno, que los hijos, o sea, los niños especialmente, entre los de nacimiento a 5 o 7 años, son los seres más sagrados que existen en el planeta Tierra. Eso es algo que pues fui descubriendo y comprendiendo, porque es que ahí es donde comienza, ahí es donde se forma la personalidad y ahí es donde se forma con muchas cosas buenas o de pronto con muchas cosas malas. Entonces digamos que eso es un primer tema. Y lo otro es que ninguno de nosotros, y esto es importante, ninguno de nosotros ve el mundo como realmente es. Todos nosotros vemos el mundo como creemos que es. ¿Por qué hago estos dos comentarios? Porque es que la primera tema que nosotros como papás tenemos que tener en cuenta, incluso como educadores también, es que esos primeros años son sagrados y ahí es donde nosotros vamos a poder ayudar a construir la personalidad del adulto, de la persona en general. Entonces la idea es acompañar a que ese niño crezca viendo el mundo como un lugar extraordinario, como un lugar que merece ser descubierto y no con miedo, no con temores, no con el concepto de castigo, sino con el concepto de acciones y reacciones, acciones y resultados, acciones y consecuencias. Entonces digamos que es por eso yo hablaba que, digamos, diría mayores regalos que yo creo que le di a mis hijas, habrá que preguntarle a ellas, es eso de que los hijos crezcan bajo esa
filosofía de asumir, de hacerse cargo y de que ellos tienen el poder, o sea, Claro. pueden hacerse cargo, tienen la posibilidad. Me gusta porque obviamente es algo que desde nuestra formación, desde muy pequeños, nos empieza también a fortalecer ese sentido de la responsabilidad y la responsabilidad con nosotros mismos, que es fundamental. Miren, y esto me recuerda más de mamá, porque pues viví la mayor parte de mi vida fue con ella, la confianza. Y creo que eso es lo primero que deben tener los papás. Y cuando a uno le generan esa confianza es la responsabilidad de no por nada del mundo ir a romper ese vínculo donde ya no existe esa confianza con mamá o con papá. Entonces genera esa responsabilidad de cumplirle a ellos, aunque no sea a voz viva, si hay algo en uno que lo obliga a eso. Hacer eso, esa responsabilidad con ese sentir también de libertad que nos regalan y de ser libres. Eso también conlleva una gran responsabilidad. Vamos con la segunda pregunta de nuestra pantalla digital y son esas actividades compartidas que fortalecen precisamente nuestro vínculo emocional. Hoy en día no se comparte mucho, quizás como antes, planes familiares, digamos, en entornos de jugar, de distraernos, sino como que tome el celular y yo me ocupo de mis cosas y ya. Y de hecho, Humberto, usted ya lo mencionaba en la anterior pregunta, y es como el mantener también esa disciplina y el poder hacer mi papel como papá sin dejar ese vínculo como amigo y que tenga esa confianza. Sí, bueno, sobre ambas cosas, sobre actividades compartidas, fíjense que los niños, sobre todo, digamos que su lenguaje es el juego. O sea, el juego es el lenguaje porque es el camino de la exploración. Y de hecho, ellos tienen, digamos, el desarrollo, no tienen tanto el hemisferio izquierdo desarrollado, que es el lógico, analítico, en fin, sino el emocional, el hemisferio derecho. Entonces es mucho comunicarnos con nuestros hijos de esa manera. Entonces, actividades compartidas con los niños pequeños, pues el juego, obviamente, acompañarlos en ese proceso, entendiendo que el juego es el proceso como ellos utilizan el descubrir el mundo, el aprender, el relacionarse con el mundo. Entonces, acompañar a los hijos en ese proceso del juego, y a medida que van creciendo, pues acompañarlos también en ese proceso de descubrimiento, donde ya de pronto comienzan a utilizar el hemisferio izquierdo y de pronto comienzan a hacer preguntas más racionales, más profundas, más mentales. Entonces, acompañarlos con esa información. Pero muy importante lo que tú decías, Damaris, es que los papás tenemos que utilizar algo que a veces es visto como algo malo, pero yo digo que es una cualidad del amor, que es la firmeza. La firmeza es una cualidad del amor. La firmeza no es maltrato, es mantenernos y que los niños sientan que hay una fuerza, que hay unos límites. De hecho, los niños necesitan límites porque imagínense que los límites son como equivalen como al útero donde ellos estaban ahí resguardados. Entonces, los niños necesitan que los papás le pongan límites, y los hijos muchas veces prueban y prueban y prueban hasta dónde, no porque estén retando para fastidiar a los papás, es que están necesitando saber dónde está la pared, dónde está ese cuartito que me abraza. Entonces, los niños necesitan límites y los papás estamos para poner esos límites. Entonces, necesitamos mucha firmeza, y esa firmeza incluye el acompañar en ese proceso de hacerse cargo. Decir, bueno, ok, por ejemplo, mira, tú rompiste ese vaso, perfecto, entonces tú vas a recoger los vidrios, obviamente de acuerdo con la edad, con todas las medidas de seguridad y todo, pero tú vas a hacer eso y también vas a reflexionar qué fue lo que tú hiciste para romper el vaso, porque el vaso no se rompió solo, o sea, tú lo rompiste, o sea, tú tienes un poder. Eso es reconocer el poder que tiene el ser humano en que cada acción tiene un resultado, pero también de que uno puede hacerse cargo de esos resultados, de esas consecuencias. Entonces también el niño, qué reflexiones, qué aprendizajes puedes ganar de esta experiencia de haber tumbado un vaso y que se haya roto, de tal manera que el niño se dé cuenta que los errores no son para castigarlo, sino son información para aprender y cada día vivir con mayor confianza hacia la vida. Y de hecho, Humberto, creo que también es, y cuando ya pasamos de la etapa de niñez a la etapa de adolescentes o de jóvenes, que ahí es donde uno empieza a poder retar aún más a papá y a mamá, ¿verdad? Y el hecho de que se mantengan firmes ambos en su palabra, es decir, que si dije no, fue un no,
punto, te guste o no te guste, pero pues es un no porque soy la autoridad en casa y porque sé que es lo mejor para ti. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a que de verdad uno tenga o uno empiece a respetar la autoridad. Hoy vemos a muchos jóvenes que les cuesta respetar autoridad, no solamente en casa, sino las autoridades como tales, es decir, policía, maestros, todos tutores y demás. Y es que me encanta que Humberto haga reflexión acerca de la palabra firmeza, que puede estar malinterpretada en temas de formación. ¿Sí? La firmeza, como nos decía Humberto, no está ligada a maltratar, a cohibir y a castigar, sino a poner límites. Y eso me encanta que nos quede hoy claro para todos los papás que están sintonizados con el Canal Tro y los nuevos papás que muchos están ahí también sintonizados. Vamos con la siguiente. Sí, y de hecho tiene que ver con ese tiempo. Sí o sí, hoy, pues sí o sí siempre hay que salir a trabajar para poder tener el sostén de mi familia. ¿Cómo hago para equilibrar el tiempo? ¿Cómo hago para no dejar de compartir con mis hijos esos momentos importantes que ellos requieren? Bueno, yo pienso que hay un momento muy lindo, es cuando llegamos de trabajar a nuestra casa y, por ejemplo, vamos a cenar. Entonces, qué momento tan bonito de cenar y compartir, porque además es un momento espectacular para hacer un balance del día. Mío como el papá o la mamá, pero también de nuestros hijos. Entonces es como hacer un balance de cómo nos sentimos, qué vivimos, si nos sentimos tristes, contentos, con miedo, lo que sea, no importa, porque es como ir conectando con esas emociones y sentirlas como parte normal de la vida. Pero también algo muy lindo es como, oye, ¿qué fue eso chévere que tú viviste hoy y qué aprendiste hoy? Porque esa es una cosa muy bonita que nos coloca en modo aprendizaje, en modo discípulos de la vida. Cada experiencia es una oportunidad para aprender. Y aquí quiero, como hablamos del trabajo, regresar del trabajo y de que estamos en el trabajo y le quitamos un poco, entre comillas, tiempo a los hijos, también mencionar una cosa importante. Hay un estudio que salió el año pasado que muestra cómo la experiencia de los papás en el trabajo, o sea, si disfrutan o sufren sus trabajos, es irradiada hacia los hijos. O sea, hay un estudio que muestra que los papás que no disfrutan sus trabajos tienen hijos con menor autoestima, con menor rendimiento, etcétera. Porque imagínate, yo llego a mi casa a quejarme de mi trabajo, a decir cuánto sufro, etcétera, etcétera. Además de que todo eso, digamos, va generando en los niños como una pregunta: ¿para qué vale la pena crecer? ¿Y para qué quiero crecer? O sea, el efecto Peter Pan. ¿Yo para qué quiero crecer? Si crecer es una cosa horrible, la experiencia de mis papás es muy fea. Pero si nosotros hacemos ese trabajo de desarrollo interior para resignificar nuestro trabajo y compartir con nuestros hijos, oye, hoy tuve un reto increíble, estoy teniendo un reto muy grande, o hoy aprendí tal cosa, los hijos van a decir, oye, tu trabajo es apasionante, es una cosa chévere y qué rico también crecer y qué rico algún día hacer lo que tú haces. Entonces digamos que ese momento del compartir en la noche es muy bonito, muy divertido, muy emocionante, porque además nos enteramos de la vida de nuestros hijos y nuestros hijos se enteran de nuestra vida también en nuestro mundo laboral. Mira, nos pones a reflexionar, Humberto, y obviamente quienes ya pasamos por la crianza, uno no termina de criarse, pero es muy cierto, esos momentos importantes donde nos encontramos todos como en ese círculo familiar para reflexionar, apoyarnos, desahogarnos, darnos consejos, son muy importantes porque sí que nos fortalece también ese vínculo social de comunicación que tenemos en nuestro entorno. Y para finalizar, Humberto, ¿cómo hacer cuando son padres separados? Porque hoy vemos ya muchas más familias disfuncionales de niños que viven con mamá, pero que igual papá también está presente dentro de esa formación y que debe estar presente dentro de la formación de sus hijos. Entonces, ¿cómo hacer para que esa relación con mi hijo se mantenga o con mi hija se mantenga a pesar de no vivir en el mismo techo? Bueno, yo pienso que lo importante obviamente es que la relación sea una relación, primero entre papás, una relación de respeto, armónica, comprender que lo que en algún momento nos unió ya no nos une y que está bien seguir caminos separados, que el niño entienda eso, pero entender que tenemos un proyecto que en cualquier caso es un proyecto común y que a ambos nos interesa que ese niño crezca con valores, crezca con confianza ante la vida, sea un buen ser humano, sea feliz,
etcétera. Entonces, desde esa comprensión y desde compartir ese proyecto único, o sea, es un proyecto compartido, un hijo, digamos que hacer esos acuerdos de cómo queremos que crezca nuestro hijo, qué mensajes, qué valores, qué estilo de comunicación queremos compartir. Pero fíjate que, aunque obviamente es doloroso tener padres separados, pero como tú dices, Damaris, cada vez son más, es también una oportunidad para reforzar algo muy importante que a veces genera mucho conflicto en nuestras relaciones de niños y adultos, y es que los seres humanos no somos iguales, somos diferentes, pensamos diferente, y por eso a veces papá y mamá llegan a un punto de tal diferencia que necesitan seguir caminos diferentes, y eso no los hace malos ni a papá ni a mamá por no estar de acuerdo, por no decidir compartir la vida. Sencillamente somos diferentes, decidimos seguir caminos diferentes, y es valorar y respetar la diferencia. Es también una oportunidad para enseñar sobre ese concepto. Así que, mi querido Humberto, muchísimas gracias por tomarse ese primer cafecito de la mañana. Hoy, lunes, compartiendo y haciendo un homenaje a nuestros padres a través de esa crianza, esas nuevas modalidades de crianza, no olvidando también las tradicionales. Así es, y no olvidar que siempre la comunicación entre papás será la mejor herramienta para tener hijos estables emocionalmente. Así que, Humberto, muchas gracias. Con mucho gusto, y sigan disfrutando, que se lo merecen. Gracias, nos vemos la próxima semana. Me encanta, Humberto. No, a mí también. Me pone a reflexionar. Un tipazo. Además, qué buena. Las hijas yo creo que deben sentirse las más orgullosas de tener ese papá. Un papá bacán.